Parte 3, Adoración Divina, 1255 a 1321. Cum Iuris Canonics 1917. 1255. P1 a la Santísima Trinidad, a cada una de sus tres personas, a Cristo Señor, incluso presente en las especies sacramentales, se debe un culto a la latría, a la Santísima Virgen María el culto de la hiperdulia, a todos los demás que reinan con Cristo en los cielos, el culto de dulia. P2 a las reliquias e imágenes sagradas, la veneración y el culto se deben a la persona a la que se refieren estas reliquias e imágenes. 1256. Se dice que el culto es público si se realiza en nombre de la Iglesia, por personas legítimamente asignadas a este oficio, y mediante actos que la Iglesia ha reservado exclusivamente para honrar a Dios, a los santos o a los bienaventurados, de lo contrario, se dice que es privado. 1257. Corresponde únicamente a la Santa Sede regular la liturgia y aprobar los libros litúrgicos. 1258. P1 no se permite a los fieles asistir activamente ni participar de ninguna forma en los ritos sagrados no católicos. P2 la presencia pasiva o simplemente material en las ceremonias de un culto heterodoxo puede ser tolerada por una razón de honor o por obligación de cortesía. Este motivo debe ser grave y, en caso de duda, someterse a la apreciación del ordinario. Por lo tanto, está permitido participar en funerales y matrimonios de no católicos, así como en solemnidades similares, pero siempre que se elimine todo peligro de perversión y escándalo. 1259. P1 no deben permitirse oraciones y ejercicios de piedad en las iglesias u oratorios sin la revisión y autorización expresa del ordinario del lugar que, en los casos más difíciles, debe someter todo el asunto a la sede apostólica. P2 el ordinario local no puede aprobar nuevas letanías destinadas a ser recitadas en público. 1260. Los ministros de la Iglesia en el ejercicio del culto deben depender únicamente de sus superiores eclesiásticos. 1261. P1 los ordinarios locales deben velar porque se observen con esmero las prescripciones de los santos cánones y, sobre todo, que en el culto divino, público o privado, o en la vida cotidiana de los fieles, no se introduzca ninguna práctica supersticiosa ni ajena. Se admite a la fe, contraria a la tradición eclesiástica, o que presente cualquier apariencia de lucro vergonzoso. P2 si el ordinario local ha dictado leyes para su territorio sobre este tema, todos los religiosos, incluso los exentos, tienen la obligación de observarlas, pudiendo visitar sus iglesias u oratorios públicos para este fin. 1262. P1 es deseable que hombres y mujeres en las iglesias se agrupen por separado, de acuerdo con la vieja disciplina. P2 cuando asisten a funciones sagradas, especialmente a misa, ya sea en la iglesia o fuera de ella, los hombres deben ser descubiertos, a menos que las circunstancias dicten lo contrario, o las costumbres exijan que permanezcan cubiertos. En cuanto a las mujeres, deben tener la cabeza cubierta y vestirse con modestia, especialmente cuando se acercan a la mesa santa. 1263. P1 a los magistrados se les puede dar un lugar especial en la Iglesia, según su dignidad y rango, teniendo en cuenta las leyes litúrgicas. P2 sin el consentimiento expreso del ordinario local, ningún creyente puede tener un lugar en la Iglesia reservado para él y su familia, y el ordinario solo podrá consentirlo si ha sido suficientemente previsto para conveniencia de los demás fieles. P3 en todas estas concesiones se inserta la condición tácita de que el ordinario podrá, por justa causa, revocar su concesión, sin perjuicio de la expiración de cualquier plazo. 1264. P1 cualquier música que contenga algo impuro o lascivo, ya sea para el órgano, otros instrumentos o el canto, debe ser absolutamente prohibida en las iglesias. En esta materia conviene observar las leyes litúrgicas relativas a la música sacra. P2 en cuanto a las religiosas, sí, teniendo en cuenta sus constituciones y leyes litúrgicas, con el permiso del ordinario pueden estar autorizadas a cantar en su propia iglesia o en un oratorio público, siempre esa condición de que se presenten en un lugar donde la gente no los vea. Lacis 1255 a 1264. Título 15, Conservación y adoración de la Santísima Eucaristía, 1265 a 1275. 1265. P1 La Santísima Eucaristía, siempre que alguien la cuide y que un sacerdote celebre misa regularmente una vez a la semana al menos en el lugar sagrado. N1, debe guardarse en la iglesia catedral, en la iglesia principal de la abadía o de la prelatura nullius del vicariato y de la prefectura apostólica, en cada iglesia parroquial o cuasi parroquial y en la iglesia anexa a una casa de religiosos exentos, hombres o mujeres. N2, podrá conservarse con permiso del ordinario del lugar, en una colegiata y en el oratorio principal público o semipúblico, ya sea de casa piadosa y religiosa, o de un colegio eclesiástico, dirigido por clérigos seculares o religiosos. P2 para que se conserve en otras iglesias u oratorios es necesario un indulto apostólico,
el ordinario de la localidad solo puede conceder este permiso a una iglesia o un oratorio público, por justa razón y per modum actus. P3 Nadie puede guardar la Sagrada Eucaristía en casa, ni llevarla de viaje. 1266. Las iglesias donde reposa el Santísimo Sacramento, sobre todo si son parroquiales, deben estar abiertas a los fieles todos los días durante unas horas. 1267. Cualquiera que sea la razón por la que se conserva el Santísimo Sacramento, solo se puede guardar en la iglesia de la casa o en su oratorio principal, público o semipúblico, nunca en el coro donde cantan las monjas de clausura el oficio ni en ningún otro lugar del convento, quedando revocado cualquier otro privilegio en contrario. 1268. P1 La Santísima Eucaristía generalmente solo se puede conservar en un solo altar de la misma iglesia. P2 Debe mantenerse en el lugar más digno y noble de la iglesia, por lo tanto regularmente en el altar mayor, a menos que otro lugar parezca más conveniente y más decente para la veneración y el culto de tan gran sacramento, observándose las leyes litúrgicas relativas hasta los últimos días de Semana Santa. P3 Pero en las iglesias catedrales, colegiadas o conventuales, en las que se realizan funciones corales en el altar mayor, para evitar cualquier impedimento a los servicios eclesiásticos, es aconsejable que la Santísima Eucaristía no se celebre regularmente en el altar mayor pero en otra capilla o altar. P4 Los rectores de las iglesias deben procurar que el altar donde se guarda el Santísimo Sacramento esté más adornado que todos los demás, para que por su ornamentación excite más la piedad y devoción de los fieles. 1269. P1 La Santísima Eucaristía debe guardarse en un tabernáculo inamovible colocado en el medio del altar. P2 El tabernáculo debe estar construido artísticamente, bien cerrado por todos lados, adornado apropiadamente de acuerdo con las leyes litúrgicas, vacío de todo lo demás, mantenido con tal cuidado que se elimine cualquier peligro de sacrilegio o profanación. P3 Por alguna grave razón aprobada por el ordinario local, no está prohibido durante la noche guardar la Santísima Eucaristía fuera del altar, en un corporal, en un lugar adecuado y más seguro, observándose el can. 1271. P4 La llave del sagrario en el que se guarda el Santísimo Sacramento debe guardarse con el mayor cuidado, comprometiendo seriamente la conciencia del sacerdote que está a cargo de la iglesia o del oratorio. 1270. Las partículas consagradas en número suficiente para la comunión de los enfermos y de los demás fieles deben guardarse continuamente en una pix de material sólido y adecuado, limpia, bien cerrada por su tapa, cubierta con un velo de seda blanca y, en su mayor parte como en caja, decorado. 1271. Frente al tabernáculo donde reposa el Santísimo Sacramento debe arder día y noche una lámpara, mantenida con aceite de oliva o cera de abejas. Donde falte aceite de oliva, el ordinario local podrá permitir el uso de otros aceites vegetales preferiblemente. 1272. Las hostias consagradas ya sea para la comunión de los fieles, o para la exhibición del Santísimo Sacramento, deben ser recientes y renovadas con frecuencia, consumiéndose las antiguas en las formas, para que no haya peligro de corrupción, siendo cuidadosamente observadas las instrucciones dadas por el ordinario local sobre este punto. 1273. Los responsables de la instrucción religiosa de los fieles no deben omitir nada que despierte en su alma la piedad hacia la Santísima Eucaristía y, sobre todo, exhortarlos a asistir al sacrificio de la misa y a visitar el Santísimo Sacramento, no solo domingos y festivos de precepto, pero también entre semana y con la mayor frecuencia posible. 1274. P1 En las iglesias u oratorios donde se permite la celebración de la Santísima Eucaristía, la exhibición privada o con la pixi se puede hacer por cualquier motivo justo, sin el permiso del ordinario, exhibición pública o con la custodia, en la fiesta del cuerpo de Cristo y durante toda la octava, se puede hacer en todas las iglesias en misa y vísperas. En otras ocasiones, se requiere el permiso del ordinario del lugar, por una razón justa, sobre todo de carácter público, aunque la iglesia sea parte de una religión exenta. P2 El ministro de la exhibición y reposicionamiento del Santísimo Sacramento es un sacerdote o un diácono. El ministro de la bendición eucarística es el sacerdote solo, y el diácono no puede darla, excepto en el caso en que, de acuerdo con el can, le llevó el viático a una persona enferma. 1275. Cada año, con toda la solemnidad posible, en todas las parroquias y demás iglesias en las que se guarda el Santísimo Sacramento, la súplica de las 40 horas debe realizarse en los días fijados con el consentimiento del ordinario del lugar, y donde, por circunstancias especiales, no puedan tener lugar sin serios inconvenientes o con el honor debido a tan gran sacramento, el ordinario local debe cuidar solo por unas pocas horas seguidas al menos, en días determinados, el Santísimo Sacramento. Sea expuesto con un rito más solemne. Lacis 1265 a 1275. Título 16, del culto de los santos, de las santas imágenes y de las santas reliquias,
1276 a 1289. 1276. Il est bonnet utile de invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui regnent avec le Christ, comme de venerer les reliques et leurs simillis, mais plus que envers les autres saints les fidèles doivent professe une devotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie. 1277. P1 solo se permite rendir culto público a los siervos de Dios que son colocados por la autoridad de la Iglesia en el rango de santos o bendecidos. P2 a los que están colocados canónicamente en el catálogo de santos se les debe el culto a la dulia. Los santos pueden ser honrados en cualquier lugar y mediante cualquier acto de este tipo de adoración. El bienaventurado solo puede ser bendecido en el lugar y en la forma concedidos por el romano pontífice. 1278. Es loable, respetando lo que debe ser, que los santos de las naciones, diócesis, provincias, cofradías, familias religiosas, sean elegidos y hechos patronos de estos lugares o personas jurídicas, con la confirmación de la sede apostólica. Sin embargo, para los bienaventurados esto no se puede hacer sin un indulto especial de la sede apostólica. 1279. P1 Nadie puede colocar o hacer que se coloque, tanto en iglesias como en otros lugares sagrados, ni siquiera eximir, cualquier imagen inusual, a menos que haya sido aprobado por el ordinario local. P2 El ordinario no debe permitir la exhibición pública de imágenes sagradas que no estén en armonía con el uso aprobado por la Iglesia. P3 El ordinario nunca debe permitir, en iglesias u otros lugares sagrados, presentar imágenes de un dogma falso o que no ofrezcan la decencia y honestidad deseadas, o que sean ocasión de peligroso error para personas con poca educación. P4 Si las imágenes expuestas para la veneración pública son bendecidas solemnemente, esta bendición está reservada para el ordinario, quien no obstante puede delegar cualquier sacerdote para este propósito. 1280. Las imágenes preciosas, es decir notables por su antigüedad, su calidad artística o el culto, del que son objeto, y que se exhiben en iglesias y oratorios públicos para la veneración de los fieles, cuando lo necesitan. Reparación y no puede ser restaurado sin el consentimiento por escrito del ordinario, quien, antes de dar el permiso, debe consultar a hombres prudentes y calificados. 1281. P1 Las reliquias emblemáticas o las imágenes preciosas, así como las demás reliquias o imágenes que se honran en alguna iglesia por una gran veneración del pueblo, no pueden ser válidamente enajenadas, ni transportadas definitivamente en otra iglesia, sin el permiso de la sede apostólica. P2 El cuerpo, la cabeza, el brazo, el antebrazo, el corazón, la lengua, la mano o la pierna o la parte del cuerpo en la que el santo sufrió el martirio se denominan reliquias insignia, siempre que esta parte sea entera y no pequeña. 1282. P1 Las reliquias emblemáticas de santos y beatos no pueden guardarse en edificios privados u oratorios sin el permiso expreso del ordinario del lugar. P2 Los fieles pueden guardar reliquias no insignificantes en sus hogares, siempre que se haga con honor y piedad. 1283. P1 Solo podrán exhibirse para el culto público en las iglesias, reliquias que por escrito hayan reconocido como auténticas por un cardenal, el ordinario del lugar, o un sacerdote autorizado para autenticarlos. P2 El vicario general no puede declarar auténticas reliquias sin un mandato especial. 1284. Los ordinarios locales, cuando saben que una reliquia ciertamente no es auténtica, deben retirarla cuidadosamente del culto de los fieles. 1285. P1 Las santas reliquias cuyas pruebas de autenticidad, después de revoluciones o por cualquier otra causa, hayan desaparecido, no deben ser expuestas a la veneración pública sin la aprobación previa del ordinario local, ni del vicario general sin mandato especial. P2 Sin embargo, las reliquias antiguas, que como tales, han sido veneradas hasta el día de hoy, pueden conservarse excepto en el caso particular en el que, de ciertos argumentos, parezca que son falsas o supuestas. Los ordinarios de los lugares no deben permitir, especialmente en sermones, libros, publicaciones o comentarios destinados a promover la piedad, que la autenticidad de las reliquias sea discutida sobre la base de meras conjeturas, argumentos meramente probables u opiniones preconcebidas, especialmente en términos que involucren broma o desprecio. 1287. P1 Cuando se exponen, las reliquias deben guardarse en una caja. P2 Las reliquias de la Santísima Cruz no deben ofrecerse para veneración pública en la misma caja que las reliquias de los santos, sino que deben estar en una caja separada. P3 Las reliquias de los bienaventurados, sin ningún indulto particular, no deben llevarse en procesiones ni exhibirse en iglesias, excepto en los lugares donde la Santa Sede haya autorizado la celebración de su oficio y su misa. 1288. Las reliquias de la Santísima Cruz, que un obispo a veces tiene en su cruz pectoral, pasan a su muerte a su iglesia catedral para ser transmitidas al obispo que lo suceda, y si el fallecido gobernó varias diócesis, en la iglesia catedral de la diócesis donde falleció,
o si murió fuera de su diócesis, en la catedral de esta última diócesis. 1289. P1 está prohibido vender las reliquias, también los ordinarios de lugares, el recinto ferial de los vicarios, los sacerdotes y todos los que tienen a cargo de las almas deben cuidar que las santas reliquias, especialmente las de la Santísima Cruz, con motivo de herencias o mercaderías masivas, se vendan o caigan en manos de no católicos. P2 Los rectores de las iglesias y todos sus responsables deben velar con celo porque las santas reliquias no sean profanadas de ninguna manera, no perezcan por el descuido de los hombres o no se conserven con el respeto insuficiente. Lacis 1276 a 1289. Título 17, Santas Procesiones, 1290 a 1295. 1290. P1 Bajo el nombre de Santas Procesiones, nos referimos a las súplicas solemnes que hacen los fieles bajo la guía del clero, yendo en orden de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, para excitar la piedad de los fieles, para conmemorar las bendiciones de Dios, para agradecerle o para implorar su ayuda. P2 Son ordinarios los que se realizan durante el año en días fijos, según los libros litúrgicos o la costumbre de las iglesias, extraordinarios, los cedidos a otros días por motivos de interés público. 1291. P1 A menos que una costumbre inmemorial o circunstancias locales, en el prudente juicio del obispo, requieran lo contrario, en Corpus Christi una sola procesión solemne, por la vía pública y en el mismo lugar, debe ser realizada por la más alta iglesia en dignidad, al que deben asistir todos los clérigos y todas las familias religiosas de hombres, incluso exentos, y las cofradías de laicos, salvo los habituales que vivan continuamente en estricto recinto, o que se encuentren a más de 3000 pasos de la ciudad. P2 Las otras parroquias e incluso iglesias regulares pueden, durante la octava, dirigir sus propias procesiones fuera de los alrededores de la iglesia, pero donde hay varias iglesias, es el ordinario local el que fija los días, las horas y las formas por las que cada uno hará su procesión. 1292. El ordinario de la localidad, previa consulta al capítulo, podrá, por razones de interés público, ordenar procesiones extraordinarias, a las que deberán asistir, como en las procesiones ordinarias y habituales, los enumerados en el can. 1291 P2. 1294. P1 El párroco o cualquier otra persona no puede ordenar nuevas procesiones, trasladar las que son habituales o abolirlas sin el permiso del ordinario del lugar. P2 Todos los clérigos adscritos a una iglesia deben participar en las procesiones de esa iglesia. 1295. Los ordinarios deben velar porque las santas procesiones, suprimidas si es necesario todos los malos abusos, marchen en orden y sean ejecutadas por todos con el respeto y la modestia que son especialmente apropiados para actos piadosos de este tipo. Título 18, Muebles Sagrados, 1296 a 1306. 1296. P1 Los muebles sagrados, especialmente aquellos que, según las leyes litúrgicas, deben ser bendecidos o consagrados para ser destinados al culto público, deben guardarse en la sacristía de la iglesia o en otro lugar digno y seguro, y no ser utilizado con fines profanos. P2 Según Can. 1552 P2 N3 Hay que hacer un inventario de todos los muebles sagrados y guardarlo con cuidado. P3 En cuanto al material y la forma del mobiliario sagrado, observaremos las prescripciones litúrgicas, la tradición de la iglesia y, lo mejor posible, las reglas del arte sacro. 1297. A menos que se disponga lo contrario, los que están obligados a asegurar las reparaciones de la iglesia, según el can. 1186, también debe proporcionarle los muebles sagrados necesarios para el culto. 1298. P1 Todo mobiliario sagrado y todo objeto definitivamente destinado al culto divino, cualesquiera que sean sus cualidades y la naturaleza de los ingresos que permitieron su compra, excepto, sin embargo, los anillos y las cruces pectorales, aunque contengan reliquias sagradas, que pertenecieron a un cardenal fallecido que tuviera domicilio en Roma, aunque fuera obispo suburbano o prelado nullius, se adquieren en la sacristía papal, a menos que los haya donado o dejado por voluntad en una iglesia, un oratorio público, un lugar piadoso o alguna persona eclesiástica o religiosa. P2 Es deseable que el cardenal que desee utilizar esta facultad de preferencia, al menos en parte, a las iglesias que haya obtenido en título, en administración o en mando. 1299. P1 A la muerte de un obispo residencial, incluso investido con la dignidad de cardenal, su mobiliario sagrado pasa a la iglesia catedral, a excepción de sus anillos y sus cruces pectorales, incluso enriquecidas con reliquias sagradas, y todos los objetos con los se probará que fueron adquiridos por el obispo fallecido con bienes que no pertenecían a su iglesia o que no pasaron a ser propiedad de ésta, queda intacta la disposición del can 1288. P2 Cuando el obispo haya gobernado sucesivamente 2 o más diócesis,
o al mismo tiempo dos o más diócesis unidas o concedidas en administración perpetua y cada una con su propia y distinta iglesia catedral, los utensilios sagrados que se probará que tienen adquirido exclusivamente con los ingresos de una sola diócesis pasará a la iglesia catedral de la misma, de lo contrario, se dividirán en partes iguales entre todas las iglesias catedrales, siempre que los ingresos de las diócesis no se dividan y formen a perpetuidad una sola mensura episcopal, pero si las rentas se dividen y separan, la división se hará entre las distintas catedrales en proporción a las rentas que el obispo haya recibido en cada diócesis y el tiempo que las haya gobernado. P3. El obispo está obligado por la obligación de elaborar en forma auténtica un inventario de los utensilios sagrados, en el que expresará con toda verdad cuándo han sido adquiridos, y describirá claramente si han sido adquiridos, no con el rentas y recursos de la Iglesia, pero con propiedad propia, o si los ha adquirido por efecto de una donación que se le haga, de lo contrario, se presumirá que todo se compró con los ingresos de la Iglesia. 1300. Las prescripciones del can. 1299 también se aplica al clérigo que ha obtenido un beneficio secular o religioso en alguna iglesia. 1301. P1. El cardenal, el obispo residente y los demás clérigos beneficiarios están obligados a hacer testamento u otra escritura válida según el derecho civil, de modo que las prescripciones del can. 1298 a 1300 producen su efecto incluso en el dominio civil. P2. Por eso deben nombrar a tiempo y en forma válida según el derecho civil, a una persona de buena reputación según el can. 380, quien a su muerte toma posesión no solo de los muebles sagrados, sino de los libros y demás documentos que pertenecen a la Iglesia y están en su casa, para entregárselos a quien corresponda. 1302. Los rectores de las iglesias y todos aquellos a quienes se confía el cuidado del mobiliario sagrado deben velar por su conservación y prever su decoración. 1303. P1. La Iglesia Catedral debe proporcionar al obispo gratuitamente el mobiliario sagrado y todos los demás objetos necesarios para el sacrificio de la misa y para otras funciones pontificias, incluso cuando se celebra de manera privada, no solo en la catedral, sino en otras iglesias de la ciudad o en las afueras. P2. Si alguna iglesia se ve afectada por la pobreza, el ordinario puede permitir que los sacerdotes que celebren allí por su propio interés se cobre una tarifa moderada por el uso de utensilios y otros objetos necesarios para el sacrificio de la misa. P3. Los obispos, pero no los vicarios capitulares ni los vicarios generales sin mandato especial, tienen derecho a fijar esta tasa, y nadie, ni siquiera los religiosos exentos, puede exigir una mayor. P4. El obispo puede fijar una tarifa de este tipo para toda la diócesis, en sínodo si es posible, o fuera del sínodo, después de consultar con el capítulo. 1304. La bendición de los objetos sagrados que, según las leyes litúrgicas, deben ser bendecidos antes de ser puestos en uso, puede ser dada por N1, cardenales y todos los obispos. N2, ordinarios en lugares sin carácter episcopal, para iglesias y oratorios en su propio territorio. N3, el párroco para las iglesias y oratorios ubicados en el territorio de su parroquia, y los rectores de la iglesia para sus iglesias. N4, los sacerdotes delegados por el ordinario local, dentro de los límites de su delegación y jurisdicción del delegado. N5, superiores religiosos y sacerdotes de la misma religión delegados por ellos, para sus propias iglesias, para las iglesias y oratorios de las monjas dependientes de ellos. 1305. P1. El objeto bendito pierde su consagración o bendición. N1, si sufre tales lesiones o cambios que pierde su forma original y ya no es apto para sus usos. N2, si se ha utilizado para fines indebidos o se muestra para la venta pública. P2. El cáliz y la patena no pierden su consagración por la desaparición o la renovación de su dorado, salvo la obligación grave, en el caso de que el dorado haya desaparecido, de reponerlo. 1306. P1. Es necesario cuidar que el cáliz y la patena, y, antes de su lavado, los purificadores, las espadas y los corporales, que fueron utilizados para el sacrificio de la misa, sean tocados solo por los clérigos y los que tienen la custodia de la misma. P2. Los purificadores, los palés y los corporales, que se utilizaron para el sacrificio de la misa, no se pueden entregar a los laicos, ni siquiera a los religiosos, antes de que hayan sido lavados primero por un clérigo constituido en las órdenes mayores. El agua del primer lavado debe ser arrojada al pozo sagrado o, en su defecto, al fuego. Título 19, el voto y el juramento, 1307 a 1321. Cap 1. El voto, 1307 a 1315. 1307. P1. El voto es una promesa deliberada y libre, hecha a Dios, de realizar por efecto de la virtud de la religión un bien posible y mejor. P2. A menos que la ley lo impida, todos los que hacen uso suficiente de su razón son capaces de pedir un deseo. P3. Un deseo expresado por miedo grave e injusto es nulo y sin valor. 1308.
P1 El voto público es el que es aceptado en nombre de la Iglesia por el superior eclesiástico legalmente designado. P2 El voto solemne es aquel en el que la Iglesia reconoce este carácter, de lo contrario es simple. P3 El voto está reservado cuando solo la Santa Sede puede conceder la dispensa. P4 Es personal cuando implica la producción de un acto, es real si se relaciona con un objeto material, es mixto si implica tanto la producción de un acto como la provisión de un objeto. 1309. Los votos privados reservados a la sede apostólica son solo el voto de castidad perfecta y perpetua, y el voto de entrar en una religión con votos solemnes, que se han hecho absolutamente y después de los 19 años. 1310. P1 El voto solo obliga a quien lo hizo. P2 La obligación resultante de un voto real, o de un voto mixto en su parte real, pasa a los herederos del fallecido sin haberlo ejecutado después de haberlo contraído. 1311. El voto cesa al expirar el periodo que es uno de los elementos de la obligación, por un cambio sustancial en el material prometido, por el fracaso de la condición de la que depende el deseo, o de su causa final, por cancelación, exención o conmutación. 1312. P1 Quien tiene poder sobre la voluntad del autor del voto, puede hacer válido ilícitamente este voto nulo y sin efecto, por una causa justa, para que no reaparezca ninguna obligación. P2 Quien no tiene poder sobre la voluntad del autor del voto, pero sobre la materia del voto, puede suspender la obligación de este voto mientras su ejecución le cause perjuicio. 1313. El poder de dispensar votos incondicionales. N1. A los ordinarios locales, respecto de sus súbditos y extranjeros en su territorio. N2. A los superiores de las religiones clericales exentas, con respecto a todos los que se encuentran en su casa día y noche, según el can. 514. N3. A los delegados de la Santa Sede. 1314. El objeto del voto sin reservas puede ser cambiado por una obra similar o mejor por el propio autor del voto, en una obra menos buena, por quien tiene can. 1313 El poder de dispensar. 1315 Los votos hechos antes de la profesión religiosa quedan suspendidos mientras el autor del voto permanezca en la religión. Lacis 1307 a 1315. Cap 2 El juramento, 1316 a 1321. 1316. P1 El juramento, es decir, la invocación del nombre divino tomado como testimonio de la verdad, solo puede tomarse en verdad, con seriedad y con justicia. P2 El juramento que los canónigos exigen o admiten no puede ser efectuado válidamente por un procurador. 1317. P1 Quien ha jurado libremente hacer algo está obligado por una obligación religiosa particular a cumplir lo que ha confirmado mediante juramento. P2 El juramento obtenido por violencia o miedo grave es válido, pero el superior eclesiástico puede liberarlo. P3 El juramento prestado sin engaño y sin violencia, por el cual alguien renuncia a un bien privado o una ventaja reconocida por la ley, debe observarse siempre que no vaya en detrimento de la salvación eterna. 1318. P1 El juramento promisorio sigue la naturaleza y las condiciones del acto al que afecta. P2 Si el juramento afecta a un acto que resulta perjudicial para terceros, el bien público o la salvación eterna, no añade confirmación a ese acto. 1319. Cesa la obligación derivada del juramento promisorio. N1. Si es entregado por la persona en cuyo interés se tomó el juramento. N2. Si la cosa jurada ha cambiado sustancialmente o, si las circunstancias han cambiado, se ha vuelto mala, o totalmente indiferente, o finalmente si impide un bien mayor. N3. Por el incumplimiento de la causa final o de la condición bajo la cual pudiera prestarse el juramento. N4. Por anulación, dispensa, conmutación, según el can. 1320. 1320. Los que pueden anular, conmutar o prescindir de un voto tienen la misma potestad y por la misma razón con respecto al juramento promisorio, pero si la dispensa del juramento perjudica a terceros que se niegan a remitir la obligación, resultante de ella, solo la sede apostólica puede dispensar del juramento por la necesidad y utilidad de la Iglesia. 1321. El juramento debe interpretarse estrictamente, conforme a la ley, y según la intención del autor del juramento, o si ha jurado de mala fe, según la intención del a favor de quien se tomó el juramento.